Vamos a calcular una perspectiva cónica frontal a partir de las vistas en sistema diédrico. Dibujamos, por ejemplo, la línea del plano del cuadro. Dibujamos la posición del punto de vista sobre una ortogonal al anterior y el punto principal. Todo esto visto desde arriba. Ahora tenemos, por ejemplo, una casa. Vamos a ponerla pues aquí. Para que no salga muy distorsionada, conviene que entre dentro aquí de un ángulo de 30 grados. Pero bueno, aún así la vamos a poner, aunque nos quede algo distorsionada, pues la vamos a poner muy lateral. Entonces marco por aquí, pongo por aquí, por ejemplo, la forma de la planta. Y vamos a poner por aquí un bloque. Por ejemplo, que llegue hasta aquí. Y aumentarle aquí. Esta es paralela a la línea del PC. Y aumentarle aquí, por ejemplo, otro bloque. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, aquí otro fragmento. Bueno, esta sería la forma de la planta. Ya digo, sale distorsionada. Una solución para que no salga distorsionada y que entre dentro de este ángulo es alejar V. Pero como sale fuera del vídeo y queda muy pequeño, también podría, por ejemplo, prolongarlo hasta aquí y ya no saldría tan distorsionado, ya que entraría ya casi la mitad. Bueno, vamos a dejar el punto de vista, por ejemplo, aquí. Por si se mueve el papel, pasa a estar aquí. Bueno, entonces tenemos esto y ahora vamos a dibujar a partir de esta línea. Vamos a cogerla como línea de tierra y vamos a coger la línea del horizonte, por ejemplo, a la altura del primer piso. Pues por ejemplo por aquí. Entonces tenemos línea de horizonte y línea de tierra. Nos acercamos un poco y ahora dibujamos la fachada de la casa. Entonces tenemos a este punto, corresponde aquí este trozo de la casa. Tenemos aquí el primer prisma. Vamos a hacer ahora el segundo, una línea ortogonal, por ejemplo, que llegue hasta aquí. Y vamos a darle, por ejemplo, este saliente. Vamos a marcar las líneas de referencia y luego separamos. Entonces vamos a darle a la altura de la casa esto, línea paralela a la línea de tierra. Y por último este bloque pues vamos a darle a la misma altura que este, sabiendo que viene por aquí, o sea que esta es la posición de esta línea ortogonal a la línea de tierra. Bueno, entonces tenemos la planta y alzado de la casa. Nos alejamos un poco para que se vea la parte superior y vamos a colocar, como decíamos, aquí este fragmento, por ejemplo, hasta aquí. Bajarlo aquí un poco. Tenemos aquí este entrante y aquí vamos a colocar, por ejemplo, un balcón. Y seguir hasta aquí la casa, que corresponde el balcón a esto que vamos a poner por aquí. Y por último ponemos, por ejemplo, una puerta para la casa aquí. Y vamos a poner a la altura de la puerta aquí. Vamos a darle un poco más de altura a la puerta. Aquí varias ventanas, aquí una y aquí otra. Vertical, 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 vertical y horizontales. Bueno, tenemos planta, alzado y colocamos aquí una puerta que puede estar alineado con esto o no. Vamos a dejarlo sin alinear y aquí un saliente.
que coincida con el grosor del balcón. Bueno, esto va a corresponder ahí al balcón. Y aquí esta línea existirá, es la separación de estos dos bloques. Y esta, lógicamente, si aquí hay una línea, pues entonces separaremos esto un poco hacia atrás. Vamos a ponerlo por aquí. Eso quiere decir que esta línea sobra, este fragmento. Bueno, aquí ya no hacemos detalles para ventanas, ni aquí tampoco. Pensar que estos son ventanas, entonces, sin entrar a detallar, marcos de ventanas o cosas de este tipo, ni en la puerta tampoco. Y vamos a hacer por último aquí un pequeño descansillo, coincidente también con el grosor del balcón. Bueno, pues se trata de hacer esto en perspectiva cónica, sabiendo que todas las líneas fugan hacia este punto de fuga, ya que, como sabemos, en perspectiva cónica, cuando tenemos un cubo frontal, haciendo por V una paralela, vamos a colocar V más arriba, por ejemplo aquí, haciendo por V una línea paralela a esas líneas, tenemos la fuga de esas líneas. Eso quiere decir que, por ejemplo, la perspectiva de esta línea sale de este punto y va hasta F. La perspectiva de esta de atrás, pues lo mismo. La de esta, igual. O sea que sale de este punto y va hacia F. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer aquí. Todas tienen la fuga en la proyección ortogonal de V sobre el plano del cuadro. Eso quiere decir que a partir de aquí tenemos ya el prisma este que va a quedar por aquí. Tenemos el siguiente prisma que viene por aquí. Y ahora le vamos a dar la profundidad. Si hacemos líneas a un ángulo cualquiera, cojamos por ejemplo 45 grados. Sabemos que es la bisectriz de estas dos. Entonces tenemos aquí una traza para esto, tenemos aquí otra 45. Entonces tenemos estas dos trazas. De esta manera ya podemos localizar estos dos puntos, haciendo por V, que al final era este punto, una paralela a esas dos líneas. Voy a coger la regla y intentar mantenerla. Esto habría que hacerlo con escuadra y cartabón, pero no los puedo mover aquí con el trípode entre los brazos. Entonces tenemos aquí la fuga de esas líneas que salen de este punto y este. Entonces subimos mediante ortogonales las trazas de esas líneas y ahora sabemos que fugan al horizonte a ese punto de fuga que llamaremos F1. Bueno, entonces uniendo con este punto y uniendo con este punto el de atrás, ahora ya sabemos que el prisma este debe llegar hasta aquí y por aquí atrás hasta aquí. Por tanto, el prisma vendrá hasta aquí y corta aquí detrás hacia esa fuga en este punto. Ahora sabemos que la ventana también se va a desplazar. En principio tenemos ya esa especie de pequeño cubo que viene por aquí. Ya lo marcamos más fuerte. Sabemos ya que son líneas definitivas. Bueno, igual que tenemos este prisma, ahora esto se está pegado a la casa, pues sí que fuga hacia allá. Y este punto del final, haciendo por V una paralela, perdón, por este punto una paralela, tenemos que la fuga es este mismo punto y sale de esta traza. O sea que viene a parar aquí. Corta hasta aquí, por tanto el prisma, haciendo una vertical, llega hasta aquí. Ya sabemos que este es el prisma y que corta aquí, dijimos que cortaba en este punto. A partir de aquí, fuga. Entonces tenemos este prisma que está adyacente a esta cara de la casa. Bueno, y ahora esto que está proyectado sobre este primer plano, lo que hacemos es fugar hacia ese punto. Nos podemos acercar para que se vea mejor. Entonces en el momento en que intercepta esto, levantamos una vertical, vamos a
otro lápiz. Os decía, interceptaba esto y hacíamos una línea vertical. Lo mismo, esto fugando hacia aquella fuga que era el punto principal, levantábamos una vertical y esto debe fugar hacia ese punto y hacia ese punto, teniendo aquí ya dos puntos por los que hacemos horizontales. Aquí fugando también hacia aquel punto, en vertical, y ya tenemos ahí el detalle para la ventana. Ya sobre el prisma de atrás, que era lo que queríamos conseguir. Bueno, esto, la casa, cogimos este punto y esto va a venir un poco hacia aquí. Línea 45, sale de aquí, haciendo una ortogonal, y ahora debe fugar a la misma fuga. Por lo tanto corta aquí. Eso quiere decir que la casa viene por aquí. Por tanto, por aquí hacemos una línea horizontal. Esto fuga hacia aquella fuga. Levantamos vertical. Y ahora aquí horizontal. Y ahora aquí hacia la fuga. Ahora ya podemos por aquí levantar vertical. Bueno, tenemos este primer prisma. Tenemos ahora que la casa llega hasta aquí y el balcón va a estar alineado con esto. El balcón toca la esquina aquí y debe fugar hacia aquel punto. Y lo mismo aquí. Debe llegar también hasta este punto. O sea que el balcón vemos ahí ese lateral. Como el horizonte está entre estas dos líneas, no se ve ni la parte inferior de esto ni esto. Mientras que ahora esto que se desplazó hasta aquí, la puerta, que estaba aquí en el suelo, viene por aquí detrás, corta aquí detrás, levantamos una vertical, vamos a ponerla hasta este punto, corta aquí y hacemos una línea horizontal y debe llegar hasta aquí. Ahora el grosor de la puerta, bueno, puede estar a paño o puede estar un poco hacia adentro. Vamos a hacer que quede ligeramente hacia adentro. Entonces esta línea ya no existiría. Tenemos ya la puerta ahí en el interior. Lo mismo haríamos con esto, con la profundidad que tuviera. Esto va a venir hasta aquí. Continuamos esta línea hasta aquí arriba. Y ahora esta línea viene por aquí. Una horizontal. Hasta que corte aquí y va a coincidir con esta línea. Viene hasta aquí. Y a partir de aquí esto debe fugar hacia aquella fuga. Por tanto, esto viene por aquí. Esto está también tocando aquí el plano del cuadro, entonces a partir de aquí fugamos hacia ese punto y a partir de aquí también. Levantamos una vertical y esto está alineado con esto. Lo mismo, fugamos hacia ese punto principal hasta que corte aquí a esta línea. O sea, hacemos una línea, estas deben ser las dos horizontales. Esta y esta. Y ahora aquí bajamos la vertical. Bueno, si de repente esto estaba alineado aquí con esto, al fugar hacia ese punto corta aquí. Eso quiere decir que la puerta se va a desplazar hasta aquí. Bueno, vamos a ponerla, si traemos por aquí la línea que venía por aquí, fuga, levantamos, viene por aquí. Y lo mismo, esta línea corta aquí, fuga aquí, levantamos, viene hasta aquí. O sea que este será el balcón que llegará hasta la parte superior, dejando ver en profundidad seguramente aquí un pequeño tramo. Bueno, pues tenemos ahí el balcón. Como lo teníamos en el alzado, ya tenemos la medida esta, la medida de la altura, que si es demasiado grande
Entonces, para disimularlo podemos bajar aquí un poco. Ahora aquí, por ejemplo, hacer una línea horizontal y a partir de aquí, por ejemplo, bajar una vertical y hacer aquí una especie de barandilla. De manera que ahora la pared viene hasta aquí. Pondríamos entonces aquí una barandilla formada por varios fragmentos paralelos. Por ejemplo, así. Bueno, entonces la puerta aquí se podrá ver todo este metal. Bueno, ya tenemos prácticamente todo, ya solo nos quedaría aquí ver la profundidad de esto. Esto viene por aquí, resulta que sale de este punto la traza, este punto lo subimos aquí y debe fugar hacia este punto. O sea que donde esta línea corte a esta, por aquí va a venir el prisma. Y como esto también debe fugar hacia aquella fuga, tenemos que el prisma se desplaza hasta aquí atrás. Y la ventana haríamos lo mismo que hicimos con aquella de allá. La tenemos aquí y la desplazamos hacia aquella fuga, de manera que viene a parar aquí detrás, fugando todos los puntos. Entonces la ventana nos quedará aquí detrás. Ya no repito todas las líneas para que no resulte cansino. Y aquí lo mismo, la fuga hacia ese punto, horizontal, etc. Bueno, tenemos una cónica frontal a partir de la planta y el alzado. Y ahora habría que hacer desaparecer cantidad de líneas por ahí. Podemos entonces ya dejar solo insinuadas algunas, pues por ejemplo, esta que forma parte del balcón, aquí también hacerla desaparecer. Esta que era de la caja principal, hacerla desaparecer. Y lo mismo con estas, pero bueno, ya se borra todo el dibujo. Estas de aquí. Esta de aquí adelante también. Hasta aquí, etcétera. Esta de la puerta que nos sirvió para construir luego en profundidad. Y bueno, podríamos seguir eliminando líneas, pero bueno, vamos a dejarlas así, con estas. Entonces, remarcando ahí ya las que quedan, quedaría esto hasta aquí. Esto era hasta aquí. Esta que quedaba aquí delante nos dejaba ya ver ahí detrás esta. Entonces la de adelante la vamos a quitar un poco. Por eso esto no pasaría si se hiciera en grande, pero ya no se vería el vídeo. Por eso lo tengo que hacer en pequeño, para que se pueda ver un poco, pero el problema es esto, que las líneas ahí tienen mucha importancia. Pues marcamos esta línea, esta que quedaba anteriormente, y luego el prisma en
intersección de los dos prismas, que es esta única línea. Que viene por aquí. Y corta aquí. Pues aquí poníamos la puerta y aquí el balcón. Y ahora tenemos esto en un primer plano aquí. Podemos hacer desaparecer esta anterior y bueno, lo dejamos así. Vamos por último a dar unas sombras. Quitamos aquí esta línea. Esta también iba a meterse un poco hacia ahí. Bueno, hemos construido a partir de esas dos vistas ya, como ya decíamos, esto. Entonces aquí esta línea desapareció. Entonces tenemos estos tres prismas que coinciden en esta vista. Esta línea que no existe realmente, ya que la casa hace esto, ¿no? Y bueno, vamos a poner aquí una ventana. Como está alineado aquí, no hay nada que proyectar. Vamos a poner aquí, por ejemplo, dos verticales, una horizontal, otra horizontal. Y como es un prisma que se mete hacia adentro, lo que hacemos es fugar hacia aquel punto. Y lo mismo aquí, ahí hacia atrás. Fugando hacia ese punto con la profundidad del muro, y aquí no se vería esa línea de arriba. Bueno, tenemos ya la casa en perspectiva y ahora vamos a calcular unas sombras. Si mantenemos, por ejemplo, que este punto proyecta su sombra, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Con ese dato ya nos llega, sabemos que los rayos son paralelos y por tanto siguen todos esta dirección. Si nos queda un poco lejos, vamos a hacer, por ejemplo, que vengan más hacia aquí, por ejemplo así. Entonces decimos que los rayos tienen todos la fuga aquí abajo. Marco la línea del horizonte que viene por aquí. Entonces decíamos, este es el rayo y, por ejemplo, este punto proyecta la sombra aquí. Eso quiere decir que realmente si bajo una vertical por aquí y proyecto este punto en el suelo, sobre la línea de tierra, y este aquí debajo donde termina aquí la casa por detrás, no sé si está saliendo, sí. Entonces lo único que tengo que hacer es, una vez que he proyectado este punto, unir este con este. Y donde me corte aquí al horizonte, bajo una vertical. Y ahí estaría la fuga de los rayos. Aquí abajo. Bueno, una vez que tengo esta fuga, todos los rayos van exactamente hacia este punto. Por tanto, ahora tenemos la sombra de una línea que es paralela a este plano, será una línea paralela. Sale de este punto, entonces será la sombra hasta ese punto. Si por ejemplo hago la sombra de este punto, tengo su proyección aquí, fugo hacia ese punto, de repente esto fugo por arriba, corta aquí, levanto una vertical y fuga hacia el punto de abajo. Vamos a llamar al de abajo, por ejemplo, F3 y este F4 y este F1 y este F2. Bueno, decíamos, de repente esto corta aquí,
Este punto corta aquí, por lo tanto, la sombra de esta línea será una línea que viene por aquí. Esto se mete más porque está hacia adentro, y ahora la sombra de esta línea fuga hacia F4, corta aquí y levantamos una vertical. Bueno, eso quiere decir que por aquí adentro ya tenemos esta sombra. Todo por aquí y por aquí viene según esta dirección. Entonces ponemos todo esto en sombra y esto también. Bueno, esa es la sombra que entra dentro de la puerta. Por aquí fugando hacia F4, donde corta aquí a esta línea vertical. Y ahora, entonces en las ventanas hacemos lo mismo. Todas fugan hacia F4. Corta aquí vertical y esto fuga hacia F3. Eso quiere decir que la sombra de esta línea será una línea paralela a ella, que hay que unir con esta. Lo mismo, hacia F4, corta aquí detrás, vertical y hacia F3. Corta aquí, horizontal y unimos con esto. Bueno, y haríamos así con todo. De repente este punto que tiene su proyección, por ejemplo, aquí abajo lo mismo. Fuga, si esto coincidiera con esto ya lo tendríamos. Podríamos hacer aquí esto, hacia F4 y donde corta, detrás, vertical. Y luego esto igual, fuga hacia F3. Y exactamente donde vaya esto hacia F4, levantamos una vertical y corta aquí. Por lo tanto, la sombra saldría exactamente donde cortar aquí detrás al cristal, por aquí, hasta ese punto. Lo que pasa es que esto está más hacia aquí, pero bueno, sabemos también que va a ser una línea paralela a esta. O sea que no hace falta ni calcularlo. Entonces teníamos este plano y luego esto que cae aquí, y por tanto la sombra, que esto se va a meter aquí, casi puede parecer que coinciden, ¿no?, una con la otra. Y parece que podría entrar un poco. Bueno, entonces, una vez que hacemos la horizontal, unimos con este punto. Tenemos todo esto en sombra. Aquí igual. Bueno, por último también esto hacia F4, donde cortar aquí a la línea de atrás, vertical, y esto hacia F3, corta aquí, horizontal y unir este punto con este. Hay que decir que todas estas son líneas todas paralelas, van a una fuga que está sobre la vertical por F1. Bueno, y por último, este plano pues tendría más sombra. Podríamos poner aquí marcos para ventanas. Entonces ya vamos a darle un poco de sombra. Por ejemplo, si la luz incide más ortogonalmente, pues esto tendrá un poco más de tonalidad más oscura, todo por aquí. O sea que este plano sería más oscuro. Todos los que son aquí frontales estarían más oscuros. De igual forma, esto fuga hacia F4, corta aquí, levantamos una vertical y la casa se proyecta su sombra aquí sobre el prisma trasero. Bueno, damos un poco de sombra allí donde dijimos que entraba la sombra. Si esto entrara un poco por la ventana, también se proyectaría hacia adentro. Vamos a hacer que entre ligeramente. Quiere decir que también entra por aquí un poco. Sombreamos todo esto, sombreamos esto. Bueno, pues esas serían las sombras. Vamos por último a darle un poco de contraste. Si el suelo brilla, pues se proyecta un poco la oscuridad hacia abajo. Más oscuro allí al lado del entrante y también aquí arriba más oscuro, perdiendo esa oscuridad poco a poco.
Y lo mismo aquí, en el entrante más oscuro. Y aquí. Marcar aquí la oscuridad para... Bueno, vamos a darle un poco de oscuro aquí con esto. Para que tenga algo de contraste. Y lo mismo en todas las ventanas, pues por ejemplo aquí. Decíamos por ejemplo que aquí vamos a dar un tono más oscuro para este primer plano. Que esto lo íbamos a reflejar un poco aquí abajo. Y que aquí vamos a dar también más oscuro. Por ejemplo, aquí el oscuro. Para esta ventana. Proyectar aquí un poco si mantenemos los oscuros también con esto, vamos a hacerlo con esto. Lo mismo aquí, sale de aquí. Llega hasta aquí y sube hasta aquí arriba. Voy a poner entonces también el oscuro aquí y aquí. Lo mismo aquí. Y el oscuro aquí para el interior. Entonces marcamos con más profundidad las líneas ahí que realmente existen. Esto venía por aquí, entraba por aquí y al llegar aquí sube hacia ahí arriba. Lo mismo aquí. Entonces esto tendría que entrar, poner una línea más oscura. Pues decíamos que marcar aquí la línea esta para el pasamanos. Siguiendo esta dirección, pues el pasamanos también proyectará aquí la sombra siguiendo esa dirección. Jugando allá hacia... Vamos a marcar ahí líneas fundamentales.
esta línea que es de la casa. Vamos a marcar esta, por ejemplo. Esta de aquí arriba. Y esta de aquí. Bueno, por último, ya para concluir, decíamos, si por ejemplo mantenemos que la puerta, le vamos a dar un poco más de oscuridad a toda la puerta para diferenciarla de la casa. Bueno, pues era lo que decíamos, que esto todo se tenía que reflejar. Aquí. Que este plano iba a estar más oscuro, porque correspondía a este plano que no incidía la luz tan ortogonalmente. Y también este de atrás y por tanto también este de aquí. Y lo mismo este. Y este también proyectamos la sombra con oscuridad, pues ya marcamos por aquí. Tenemos esto aquí también, tono oscuro. Y lo mismo aquí. La sombra venía recta por aquí. Aquí marcamos estas líneas. Aquí vamos a poner, por ejemplo, aquí como si hubiera una persiana ahí detrás que proyectar aquí la sombra. Aquí también entra por aquí un poco la sombra sobre la persiana. Bueno, por último se le podrían dar los últimos contrastes allí donde le queramos dar más oscuridad, pues por ejemplo aquí, para diferenciar este plano del de arriba. También aquí en el entrante, lo mismo aquí. Este plano, por ejemplo, como decíamos, este de aquí. Y aquí el saliente, que proyectaba la sombra dentro de la persiana. Aquí esto parece que está ligeramente inclinada, habría que quitar de aquí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí.
perspectiva cónica frontal de una casa y el cálculo de sombras.